Ya, pero nos quedamos hasta pymes, ya no nos quedamos con ecuatorianas en el sector de servicios. No, porque no alcanzaban las 12 palabras que nos decía, o sí puede Ya, estar. Entonces le reduje y cuando ya haga la presentación a través de ir verificando, me iba a enfocar en ese sector o tiene que ya. necesariamente estar puesto ahí en el título. No necesariamente porque tú puedes ponerle en la parte de metodología, tú le puedes poner como unidad de análisis al sector de servicios, ¿sí? Sin problema. Puedes ponerle ahí, ¿sí? Ya, voy a abrirle el documento con el que hice y trabajé. Solo permítame Ya, chévere. este. Entonces ahí es lo que yo le puse de la investigación. Ya. ¿Quieres que grabemos la sesión, Ángeles? Sí, sí, sí es mucha, no es mucha molestia, sí, está perfecto. Ya. Ya estoy grabando. Ahí estás grabando, chévere. Sí. Bueno, ya. Entonces, yo en el protocolo, yo puse en las bases de segmentación, yo puse las pymes del sector de servicios y comercial. Listo. En la segmentación, ahí fue lo que yo especifiqué esa partecita. Ya. Entonces tu tema ya quedó más centrado, ¿no es cierto? Sí, sí, Sí. sí, le puse la importancia, a ver, exactamente le puse así, importancia de la aplicación de NIPS para pymes y la gestión financiera. Entonces, ahora sí ya hice todo la reorganización desde cuándo aparecen las NIPS, por qué aparecen las NIPS para pymes y cómo la gestión financiera tendría que estar acompañada de la NIP para Ya. que las empresas tengan buenos resultados, pero en el camino yo iba viendo y iba analizando que teníamos, por ejemplo, dificultades. Primero, porque antes no todo el mundo sabía que tenía que aplicar NIPS, sino que ahora con la normativa ya le dice. Entonces ahí sí puse que el SRI ya normó, ya puso reglamento y así fui como fui Ya. desarrollando. Ángeles, ¿dónde le estás poniendo eso? ¿En tus resultados o en la introducción? Eso le puse Qué buena pregunta. no, le puse general, o sea, al inicio, cuando hice el levantamiento de toda la información. Al Al inicio inicio. le puse cuando Ya, estaba haciendo el marco teórico, entonces creo que ya, ahorita me toca ir sacándole y poniéndole ya. en cierto... ¿Qué te Ajá. parece? No sé como idea y no sé qué opinen. Deberíamos conversar todos, ¿no? Ya, también le veo a Maribel, le veo a Katy, a todos. Y ¿No? buenas Deberíamos tardes. conversar todos para ir ayudando a todos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Buenas tardes. Sí. Porque mira, por ejemplo, a mí se me ocurriría que tú en la introducción deberías poner lo que son las pymes. ¿Sí? La pequeña y mediana empresa con sus diferentes características. Sí, sabemos que hay diferentes segmentos en pequeña y mediana empresa, ¿no es cierto? Y en algún momento, después de que tú haces toda esa consideración, seguramente le empujas a que las pymes necesitan también incursionar dentro de sus actividades a los temas financieros, ¿no es Sí. verdad? Ujú. Ahí le atas. Y luego, después de eso, seguramente tú podrías coger y decir, y miren, y nosotros, para reducir un poquito más el tema, vamos a hacer el análisis en el tema de servicios. ¿Sí? Entonces, creo yo, no sé qué opinan todos. Creo yo que ahí todavía no deberías topar el tema NIPS. Todavía no. Sino que al finalizar el asunto, como tú vas a poner el objetivo en la introducción, el objetivo va al final, ¿no? Ahí sí tú. Y al respecto de las pymes, nosotros vamos a hacer un análisis, ¿no es cierto? Un análisis de cómo deberían utilizarse las NIPS dentro de este ámbito económico, ¿no es cierto? Entonces, ahí le coges y le unes, ¿es verdad? Pero todavía no hemos hablado mucho de NIPS, no hemos hablado. ¿Por qué? Porque se supone que tú a las NIPS les vas a abordar los resultados, ¿es Ya. verdad? Y ahí sí tú en resultados vas hablando full NIPS para pymes de servicios. Listo, y se va por ahí, ¿no es cierto? Ahora, tu pregunta debería ser, bueno, ¿y cuál es el método? ¿No es verdad? Debería ser algo así. Recuerda tú que tú tienes en las NIPS, es una norma internacional, ¿no es verdad? Sí. ¿Sí? Ujú. Y tú lo que vas a hacer es a ir extrayendo partes de la norma que tú creas que son muy pertinentes. ¿No es verdad? Yo sé que todo es pertinente, pero tú vas a extraer de esas partes de la norma de tal manera de que digas, mira, a ver, mi método va a ser analizar la norma, ¿no es verdad?
y voy a extraer esos elementos que yo quiero poner en relevancia para el sector servicios pymes. Y una vez que nosotros tenemos eso, ahora sí, en los resultados, yo voy a dialogar entre, porque si no, mira lo que te podría pasar a ti. Tú estás cogiendo una norma, ¿no es verdad? Y seguramente si tú vas cita la norma, te va a salir plagio, ¿no es verdad? Entonces tú vas a coger las partes pertinentes de la norma y tú vas a ir analizando como agregado tuyo, ¿no es verdad? Aquello que quieres impulsar dentro de ese sector, de tal manera que el gran contexto precisamente devenga de la posibilidad de que tú hagas un análisis de por qué se debería utilizar esa norma en un sector que aparentemente no está obligado a utilizarla. O si está obligado o estoy mal. No está obligado, ¿no es cierto? Hace un año no, pero ahora ya. Y ahora están obligados. Bueno. Ya es obligado. Chévere. Pero entonces ahí tú ya vas a ir poniendo los aportes y por qué les sirve o para qué les serviría precisamente en el sector servicios, ¿no es cierto? ¿Cómo se podría manejar el tema, ¿no es verdad? Entonces, mira, yo me atrevo a decirte eso, no sé si de pronto Armando, Marlene podemos ayudar o cualquier persona que estamos aquí presentes, de esta manera de poder irle transando todo esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Yuleisi está alzando la mano. Sí, Yuleisi. Yuleisi, sí. Sí, buenos días, disculpen. Es que no ingresé un poco tarde también y quería hacer algunas preguntas porque de hecho, ahorita estoy seleccionando mis variables. Estaba escribiendo, ya va mi amor, espérame un momento. Estaba escribiendo mis variables y me surge, o sea, quisiera aclarar algo, ¿no? Porque pongo en contexto mi tema. En realidad yo lo que quiero es determinar de alguna forma, evidenciar que la participación de un auxiliar de farmacia, de un asistente de farmacia, impacta la salud pública. ¿Qué sucede? Cuando nosotros buscamos en la bibliografía, no hay nada que diga exactamente algo relacionado con ese punto. ¿Por qué razón? Bueno, porque es un tema, es un ámbito que no ha sido investigado ni explorado. En el caso, por ejemplo, de Europa o Estados Unidos, las normas son bastante claras, la normativa del Ministerio de Salud pues es muy rigurosa. Para Latinoamérica, específicamente para Ecuador, hay normas que se parecen muchísimo a Europa escrito en la norma. Pero cuando vamos a la práctica, es muy diferente. Realmente no se cumple. Entonces hay una falencia desde la normativa. ¿Por qué razón? Hay algunas normas que se contradicen y hay muchas normas que son ambiguas. De hecho, hay una investigación que se hizo aquí, se publicó en la Universidad de San Francisco el año pasado, acerca de la comparativa de la normativa ecuatoriana y la normativa española con respecto al ámbito de farmacia. Y hay otras investigaciones importantes acerca de la atención farmacéutica, pero se toma en cuenta más lo que es el perfil del químico farmacéutico y del bioquímico farmacéutico, y no desde el punto de vista de los asistentes de farmacia. Entonces, por allí tengo un reto importante, porque digamos que desde la bibliografía no hay un punto como tal que se hable o que sea investigado directamente en ese punto, sino que quizás haciendo análisis de la investigación podemos llegar a decir o hablar de los auxiliares o los asistentes de farmacia. ¿Ok? Entonces creo que tengo un reto bastante importante por allí. ¿Por qué elegí este tema? Porque yo soy profesora de esta carrera y porque los asistentes de farmacia, sobre todo en muchos países de Latinoamérica, es la primera opción que tiene el ciudadano común cuando tiene una afección. Entonces, allí es lo que yo quiero evidenciar. ¿Ok? Determinar cuál es... Perdón. ¿Podrías decirnos cuál es tu tema? Lo que pasa es que nosotros no lo tenemos todavía. No tenemos tema. ¿Sí? Ok. Fíjense, les voy a leer textual, ¿ok?
participación de los asistentes de farmacias en el uso racional de los medicamentos, 2 puntos, impacto y beneficios en la salud de la población. Ese es mi tema. Allá. Ese Claro, es mi tema. Elegí un método cartesiano con Perdón. respecto a los objetivos. Ya los tengo aquí más o menos escritos, o sea, tengo aquí en mi cuaderno hechas las anotaciones, pero hasta que no determine bien el caso de lo que son mis variables, porque digamos que tiene una relación con el tema de los objetivos. El método es un método de análisis. Analizar y... Ya va, mi amor. Es analizar, digamos, la bibliografía que pueda encontrar con respecto a eso, pero como les decía, por ejemplo, creo que en el punto número 3, en la tarea número 3, que era la revisión de la literatura, yo coloqué 13 artículos, pero yo tengo más, tengo alrededor de unos 20, 25 artículos. De todos estos artículos se habla de una manera indirecta de los auxiliares de farmacia o de los asistentes de farmacia, pero no se toca como un tema principal o no se toca como el tema fundamental de la investigación. Ya. Yuleysi, estábamos nosotros claros en el tema de que vamos a realizar un estudio de revisión de literatura, ¿no es verdad? Exactamente. Sí, eso primero. Porque el tema, como tú lo tienes planteado, es una especie de demostrables, que estaría súper chévere para una segunda fase, ¿ya? Me atrevo a pensar en una de las palabritas que tú pones ahí. Tú pones racionalidad, ¿no es verdad? O sea, Lo que pasa es que eso es un concepto, o sea, toda la palabra tiene un concepto. Está Uso bien. racional del medicamento tiene un concepto. Ya, no está lo puedo bien. separar porque significaría otra cosa. Ya. Entonces, o sea, pero va de la mano, o sea, el eje de la investigación es que se use racionalmente. Y la racionalidad entiendo yo que debes tú apegarlo a temas de ciencia. Algo así me parece que es lo tuyo, ¿no es verdad? Sí. Me atrevo a sugerirte primero el tema, Yuleysi, no sé qué opinamos todos. ¿Qué te parece la racionalidad en el uso de medicamentos de farmacia? Para que no tengas que demostrar nada. Ya va. Es que, no, fíjese, es que yo lo que digo, el concepto uso racional del medicamento, según la OMS, significa que un paciente reciba el medicamento prescrito, correcto, ¿Ya? a la dosis correcta, durante el tiempo correcto, al menor costo. Ya, O sea, si yo separo ese concepto, puedo hacer que se malinterprete, porque uso racional del medicamento completo es un concepto textual que maneja la OMS. ¿Y por qué no le pones así a tu tema? Perdón, Jorge, es que puedo opinar. Bueno, yo entiendo la posición de Yuleysi, es decir, se va exclusivamente a una norma, ya que estamos hablando de normas NIPS y todo lo demás, se va a una norma. Más bien lo que nosotros deberíamos, para convertirle en una especie de revisión de la literatura, porque como Yuleysi plantea, para una segunda instancia está súper espectacular, ¿no? Ahora, aquí el problema es de definición o de semántica. Ojo, Yuleysi, el problema, o sea, lo que Jorge está queriendo abordar es la parte de la racionalidad humana y la prescripción. O sea, separemos un poquito, ¿no? Yo también entiendo como uso racional de los medicamentos el uso a través de prescripción, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el uso a través de no prescripción. Normalmente tenemos... No, eso es uso adecuado del medicamento. Exactamente. Eso es uso adecuado. Eso es lo que sucede. Como yo les digo, eso es un concepto que si yo lo saco de ese contexto, no significa, o sea, cuando las personas escuchan el uso racional del medicamento, y de hecho sucede con mis alumnos, interpretan de que es usar el medicamento según lo dijo el médico. Exactamente. Y eso no es correcto, ¿no?
No es correcto. Según la OMS, como yo le digo, según la OMS, el concepto de uso racional del medicamento es que un paciente reciba el medicamento correcto a la dosis correcta, durante el tiempo correcto, a un menor costo. Son 4 dimensiones. O al mejor costo posible. Eso significa uso racional del medicamento. Cuando yo descontextualizo esas palabras, no significan lo mismo. Y tengo que tener muchísimo cuidado porque ese es un concepto que no se puede desenfocar, porque es un concepto universal y validado por la OMS. Sí, sí. ¿Sí me explico? Ahora, sí me fui. Me fui mucho para allá, porque yo y dije algo que quizás no quise haber dicho, y eso hizo que se malinterpretara. Por ejemplo, entiendo que es una revisión de literatura. Y, por ejemplo, yo quiero tal vez de alguna forma con esta revisión demostrar que sí es importante, que en la literatura lo dice, pero hay que como dilucidarlo, porque allí está, dice el impacto. Por ejemplo, tengo varios artículos de errores de dispensación en farmacia que le ha costado la vida a muchos niños, a muchos adultos, a muchos enfermos en hospitales, a muchas personas que han fallecido porque le han entregado mal el medicamento, y son noticias que no se conocen, son números que la gente no conoce en general, porque no sale en primera plana, porque quizá no es un interés para los periodistas, quizá no es una noticia que llama la atención, pero allí está, tenemos casos, por ejemplo, de aquí mismo en Ecuador, y eso sí está en artículos científicos, errores de dispensación, en hospitales de Ecuador, pero por ejemplo tenemos casos de Colombia, tenemos casos de Estados Unidos, donde sí se ha logrado hacer una conexión entre el fallecimiento y el error de la farmacia. Tenemos casos del 2018, casos del 2019, casos del 2020. Entonces, sí tengo claro que es una revisión bibliográfica. Sí tengo claro que lo que tengo que hacer es un resumen, escribir un artículo con un resumen de lo que en la revisión bibliográfica que yo escribí, que yo hice, pero sí quiero, porque hay algunos artículos de revisión que yo he revisado, que se han publicado en revistas científicas importantes, porque la revisión bibliográfica le permite al investigador contrastar ideas y dar también su propia idea. Es, digamos, como yo lo percibo, como yo lo veo. ¿Ok? Entonces, ese punto también quería Sí. quizás tocarlo, quizás preguntarlo. Porque muchas veces, ¿qué sucede? Que muchas veces yo quise hacer este curso de investigación porque hace mucho tiempo que no hacía un curso de investigación, algo de metodología de la investigación, lo que sea, y las cosas han cambiado. Entonces, quiero también dejar ese punto, porque hacer un metaanálisis desde el punto de vista, digamos, científico, desde mi punto, digamos, de mi campo, lo que yo haría con una revisión bibliográfica en mi campo se llama metaanálisis. ¿Ok? Y lo hemos hecho con tratamientos de COVID, se ha hecho con todos los tratamientos y con toda digamos, el punto de vista de la farmacia, la farmacología, de tratamientos. Eso es lo que hace el profesional, hacer un metaanálisis para decir, mira, de todos estos 16 que lo hizo la OMS, todos estos 16 investigaciones determina que la ivermectina no tiene un uso o un beneficio en su uso, y por lo tanto solo debe utilizarse en ensayos clínicos. Hicieron una revisión, hicieron un metaanálisis y al final dieron una conclusión que lo hicieron los científicos según su perspectiva. Yuleisi, perdón, es que el metaanálisis no es parte de la revisión de literatura, porque más bien cae en uso de estadísticas, ¿ah? Por favor. Sí. Entonces, Sí. No, yo entiendo perfectamente, ¿no? Porque yo siempre he trabajado es con metaanálisis. Claro, sí, y es súper entendible. Pero la parte esta de revisión de literatura, a mí, yo por ejemplo me iría, no sé qué opinas, Jorge, ejemplo, ¿no? La teoría de la información, la teoría de la comunicación en el uso racional de los medicamentos en la salud de la población. Porque de lo que nos está diciendo Yuleisi, lo que hace falta es precisamente comunicación, pues. Entiendo yo, ¿no? O sea, si queremos convertirle en algo de revisión de literatura.
o es la teoría de la información y de la comunicación, por último, con Shannon y Weaver y todo lo demás. Pero creo yo que para una revisión de la literatura, el aspecto fundamental de cómo propone y todo lo que nos expone Yulacy, sin duda alguna, para mí, vuelvo a repetir, es falta de información hacia la población y desde las cadenas de farmacias de pronto. Y también le pondrían un tercer punto, la normativa. Porque también me planteo más adelante muchas ideas con respecto a que demostrables de las falencias y las ambigüedades de la normativa, pero eso quizás más adelante porque ya no caería dentro de una revisión bibliográfica. Mira, yo lo que creo es que, a ver, tú tienes 4 dimensiones que no nos van a dejar salir del concepto según tú nos estás diciendo, Yulacy, ¿no es cierto? Hay cuatro dimensiones que están claramente marcadas, ¿no es verdad? De cómo nosotros deberíamos visualizar el tema de un uso racional de medicamentos, ¿no es verdad? Y de ahí no podemos salirnos. Es decir, tú prácticamente tienes un método ya ahí, ¿no es verdad? Dice, esta es la definición dada por la OMS y así, está listo. Entonces, yo de ti me iría un tantito hacia atrás. Es decir, mira, en la introducción yo desarrollaría los 4 conceptos que tú nos estás planteando. Eso ya está dado. O sea, no podemos hacer absolutamente nada más. Y si quieres ponerle un agregado tuyo a cada uno de esos elementos, le pones, ¿no es verdad? O sea, tú me dices, sí, ¿sabe qué es? Que son precios bajos, ¿sabe qué es? Con receta, lo que quieras. O sea, tú le coges y le pones ahí a manera de introducción, pero no te salgas de esos 4 elementos, ¿sí? De tal manera que nosotros digamos, sí, ¿y sabes qué? De ahí precisamente podría inclusive plantear el problema, pues. O sea, como tú abordas los 4 elementos, y tú dices, ¿y el problema cuál es? El problema seguramente está en algunos mecanismos que se están utilizando normalmente en las farmacias para que se haga la dispensación de tales cosas y que en alguno de esos elementos no hay comportamiento racional. O sea, yo empezaría con eso. No hace falta que tú cojas y escribas mucho sobre eso. ¿Por qué? Porque ya está dado. Pero, sin embargo, tienes que dejar planteado que eso significa racionalidad en el uso de medicamentos. Se va, ¿no? Luego, después de eso, yo me atrevería en los resultados, Yulacy, en los resultados, me atrevería a poner el tema de qué está pasando a nivel internacional con ese uso racional, porque tú me dices que tienes muchos ejemplos al respecto, ¿no es verdad? ¿Sí? Entonces me dice, ¿sabes qué? Mira, en tal lado se hace uso a través de los dispensadores, en tal lado. Bueno, todo lo que tú tengas, ¿no es verdad? Para que denotes si es que a nivel internacional se está haciendo el uso racional de los medicamentos. Con ejemplos, no pasa nada. Porque después de todo lo que tú estás haciendo en este momento, es simplemente confrontando si es que tal o cual dimensión, ¿no es cierto?, se está aplicando tal o cual dimensión, ¿bajo qué elementos? ¿No es verdad? De tal manera de denotar, por ejemplo, no sé, se me ocurre, yo no he investigado alrededor de este tema, no sé en qué país se hace mayormente uso racional de los medicamentos y en cuáles menos, para que tú dejes en primera instancia todo ese paraguas, para que luego, ahí sí podamos decir, ¿sabes qué? Y en el Ecuador pasa esto, podría ser. Pero yo creo que tú deberías ir dialogando sobre esos 2 entornos, Yulacy, de tal manera de que en primera instancia dejes muy claro, ¿no es cierto?, el tema de que, oigan, empecemos a entender lo que significa racionalidad en el uso de medicamentos, porque seguramente no todos lo tenemos muy claro, ¿no es verdad? Y eso sería súper importante que tú lo dejes muy bien definido a manera de la escritura que tú pretendes hacer, mi estimada Yulacy. No sé si por ahí podemos entrar en algún tipo de concordancias, Yulacy. Oye, Jorge, sí me has dado una mejor orientación, o sea, sí como que sí, ahora sí. ¿Por qué razón? Porque es muy diferente escribir un artículo científico desde este punto y muy diferente hacerlo desde un análisis de tratamiento, que es lo que siempre hacemos los farmacéuticos. Es muy diferente, porque para mí es mucho más sencillo decir, mira, estos resultados me dieron tanto, estos resultados me dan tanto, este tratamiento sí, esta dosis sí, esta no. Pero Claro, eso es otra cosa. Es otra perspectiva.
Otra pero perspectiva. yo o sea, nunca me había tocado escribir algo desde este punto. Entonces, Ya, me ya. tengo que, o sea, como así literalmente moldear lo que he pensado Ajá. y para poder escribir desde este punto. Entonces, muchas gracias. Qué chévere, Y Yulei. No, qué lo chévere. que me dice el profe Armando también me sirve bastante, porque desde lo que me comentó el profesor Armando al inicio, Mm. sí me di cuenta que estaba con mi pensamiento, eh, eh, con mi otro pensamiento que no es el pensamiento, Sí. digamos, que debería plantear para este artículo. Mira, lo que sucede es que si tú pones como introducción esto que te estamos diciendo y le sumas un poquito de la teoría de comunicación que dice Armando, te quedaría espectacular, ¿sabes para dónde? Para que en la discusión tú abordes la comunicación. En la Ok, discusión, ¿no? profe Armando, ¿me repite teoría? Teoría de La la teoría, comunicación. la teoría de la información de Shannon y Weber. Hay que le Sí. revise. A mí me parece bien lo que dice Jorge. Queda espectacular en la parte Y va para la discusión, pues, de la claro. discusión. Sí, señor. Sí, señor. Sí, 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 ahí te quedaría súper chévere. Shannon, así como suena, ¿verdad? Shannon, Shannon y creo que sí, Weber, así lo sí. digo. Ujú. Shannon. 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 Sí. Y claro, como vamos a estar en contacto, ahí nos va a seguir preguntando, yo le hice, ¿sí? Sí, Inge, Qué también chévere. bueno, debemos muchas gracias. orientar nuevamente el título, ¿no? Pero eso tal vez lo podemos hacer en el proceso, a que sea específicamente revisión de literatura, porque impacto y beneficios está orientado a otro tipo de estudio, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, entonces Pero, tal pero, vez, Marlene, el título ya lo dio ella mismo. Yo sí, le hice mismo lo dio. ¿Sí? ujú, Eh, está y en el era, chat. y está en el chat, ¿no es cierto? A ver, déjame ver. Y estaba ahí. Uso racional de los De medicamentos. los medicamentos, caso Ecuador. Ajá. No, y yo no le No, pondría no, caso Ecuador. No, no, caso Ecuador no le pondría. No, Porque ajá. tú vas a coger de todas partes de donde salga la racionalidad del uso de medicamentos, ¿no es cierto? Yo Ya. dejaría uso racional de medicamentos en farmacias, ¿no? Algo así En es. farmacias. No, lo que pasa es que no lo puedo poner en farmacias, Solo porque el farmacias, uso ya. ¿No? racional de medicamentos aplica, Sí. lleva implícito la farmacia. Estaría como si perfecto. un colega mío lee esto y dice, bueno, esta no sabe lo que es el uso racional, porque está implícito dentro de ese Sí, sí. concepto. Sí. Ya. Yo Ahora, estoy de- claro, ¿sabes cuál es la palabra media difícil? La racionalidad. Porque normalmente a la racionalidad se la ata con la ciencia, ¿no es verdad? Es Ujú. decir, todos los que consumimos agüitas y eso somos bien irracionales, ¿no? Sí, entonces, mira, va por ahí. Bueno, pero ese es otro tema, esa es otra historia, ¿ya? Sí. Perfecto. Chévere, Bueno, chévere. muchas gracias. A ti, Yulesi, muchas gracias. A ver, y estábamos con Ángeles, ¿no? ¿Sí? A ver, Ángeles, Sí, algo más tuyo, por favor. caminemos un poquito rápido porque Sí, el tiempo es Ángeles. oro. Sí, ya estoy clara, ¿Estás clara? ya estoy, sí, sí, es bastante clara. Si es que tengo surge alguna cosa, yo escribiría Ya, y chévere. les pediría alguna. Sí, pero estoy bastante clara. Ya, Ángeles, ya. Más que clara, mi querida Ángeles, ya la otra semana vemos algo. Sí, 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 ya Ok, tengo ya, resultados. ya, No Ángeles. vengo Ya, solita. a ver, ¿quién más, quién más quiere conversar con nosotros? Ya, Inge, buenas tardes. Bueno, Sigue, Catita. Ay, ya, gracias, Katy, maestra. a ver, Katy. Verá, Inge, bueno, mi tema era economía latinoamericana en la época neoliberal, proceso de dolarización en el Ecuador. Bueno, estaba leyendo parte del artículo que nos enviaron como resumen. Y bueno, dentro de lo que estaba tratando de realizar la parte de la introducción, y no sé si tal vez estoy bien, pero en la parte de la introducción yo estoy poniendo, o sea, parte de cómo empezó la economía en Latinoamérica para después de ello transformarlo a la época neoliberal y posterior a ello trasladarlo al proceso de dolarización. No sé si estoy bien. Ya. Mira, yo me iría un poquito más atrás, Katy, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, tú sabes que todo este tema del neoliberalismo es, digamos así, es un tanto reciente, ¿no?
¿qué será, Armando? 1989, por ahí, con la declaración 88. de Reagan y Thatcher y todo eso, ¿no es cierto? Va por 89 ahí. con la globalización. Con temas de globalización, ¿verdad? Entonces, pero si le ves tú bajo una idea de dónde nace, seguramente la corriente es mercantilismo más capitalismo, Capitalismo. ¿cierto? ¿Sí? Luego nos vamos al monetarismo, ¿es verdad? ¿Sí? En el monetarismo tú podrías analizar todo lo que manejaba Milton Friedman, ¿no es verdad? ¿Sí? Friedman, Sí. Friedman, porque Friedman es uno de los que impone el tema de la parte neoliberal, ¿sí? Y claro, llegar precisamente hasta la globalización. hasta la idea de la globalización, ¿es verdad? Y creo que por ahí nosotros podríamos pensar en que está escrita la introducción, hasta ahí. Sí, sí. ¿Sí? Nada más. Y sin hablar todavía de caso economía latinoamericana, ni nada de eso. Todavía no hay, ¿sí? Solamente ya. la estructura de soporte, Claro. ¿sí? Solo prácticamente es la parte como de los antecedentes. Claro, sí, Sí. solamente es eso. Que después tú, que haces este recorrido, le coges y le bajas, y como En los resultados. en el objetivo, y pones, sí, y ahora vamos a analizar, ¿no es cierto?, lo que pasó en Latinoamérica bajo la perspectiva de la situación, chévere. Eso es otra cosa, ¿verdad? Ya. ¿Sí? Y claro, a ver, tú te vas a no es ni siquiera Latinoamérica, es Ecuador en dolarización. Ajá, sí. ¿Sí? Nada más. Entonces ahí tú ya le reduces. Entonces luego te coges y te saltas y empiezas a hacer el análisis de la dolarización en Ecuador. Pero ya tenemos el paraguas que nosotros queríamos para denotar por qué nos dolarizaron. ¿Es verdad? Ujú. Entonces ese paraguas a ti lo único que te va a decir es que precisamente tratemos de enfocar que había una corriente internacional en donde el tema de la monetarización precisamente nos inducía a nosotros a tratar de implementar una moneda fuerte, sea por devaluaciones, sea por lo que tú quieras, ¿cierto? Pero ahí le pones el caso de Ecuador directamente, Katy, Ya. ¿sí? Inge, y en la parte de materiales y métodos, en este caso yo iba a utilizar la teoría de Prebisch. Ahí sí ya tomo en cuenta esta teoría. No, porque si le tomas si usas Prebisch, porque es una visión latinoamericana, yo te aconsejo que Prebisch también le pongas como marco teórico. Como marco teórico. Como Ya. marco teórico. Todavía no hay método. Todavía no hay método, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué No. te parece si al método le dejamos al último? Ya. Listo, Inge. Sí. Dialoga entre introducción y resultados. Dialoga así. Ya. Y después Ya, vemos ya. que aquí ponemos el método. La metodología, perdón. ¿Sí? Sí. ¿Hecho? Gracias, Inge, ya. Me quedó súper claro, muy amable. Chévere, chévere. Buenas tardes, Inge. Pero mi Maribel. tema es cooperación internacional en la comunidad andina, mecanismos financieros. Ya en la parte introductoria estaba revisando lo que es la teoría de relaciones internacionales. Aquí estaban, bueno, una de las principales me parece que era idealismo y realismo, y también el funcionalismo y el neofuncionalismo, que esta última es la que está vigente. Pero la parte introductoria, como usted decía, pues hay que hacerlo en forma conectiva, ¿no es cierto? Empezaba a hablar cómo va la pobreza, o sea, la cooperación internacional, por qué se creó para tratar de mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Con el tema de desarrollo, que tengan acceso a todas las necesidades básicas las personas, pero enfocarnos aquí en la parte de la introducción. La teoría, tengo que enfocarme a una de estas teorías, funcionalismo, neofuncionalismo, que esas son las que están vigentes actualmente, ¿no? El neofuncionalismo. Ya. Acuérdate tú, Maribel, que a partir de 1945 cambia, ¿no? Hay inflexión después de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que sale en la palestra es que deberían crearse organismos internacionales, ¿sí? Ya, por aliados, ¿no? Por el tema de aliados, por el tema de... organismos internacionales, ¿verdad? Ya. Entonces, la creación de los organismos internacionales deviene de la teoría de los regímenes internacionales o regímenes institucionales, como tú quieras llamar. Ya. Y esa teoría de regímenes institucionales nos obliga a que aparezca estos organismos internacionales
Y esos organismos internacionales deberían entrar en interdependencia. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros una serie de trabajos que deberían hacerlo alrededor de diferentes temas, ¿sí? Entonces, cuando aparece la ONU, se desagrega, ¿sí? Y dice, verán, nosotros tenemos organismos alrededor del comercio, organismos alrededor de la cultura, organismos alrededor del turismo, y así se desagrega, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso es regímenes institucionales, ¿ya? Ahora, el tema del régimen institucional de los organismos internacionales es que dan las directrices para que nosotros empecemos a manejar procesos de integración económica, ¿sí? Y dentro de esos procesos de integración aparece el funcionalismo y el neofuncionalismo que tú me estás diciendo, ¿es verdad? ¿Cómo qué? Como mecanismos de cooperación internacional. Ahora, uno de los entornos en los cuales nosotros debemos cooperar es en el tema financiero, ¿sí? ¿Ya? A través de inversiones y eso. Por ahí va el hilo que tú tienes que dar, ¿sí? Ya, esta sería la parte introductoria, ¿no? Más o menos los mecanismos que se dan están en la parte técnica, en la parte financiera, y en la parte financiera, pues, hay el reembolsable y no reembolsable. Ahora, en la comunidad andina, por ejemplo, bueno, hay cuestiones, hay bastante literatura, ¿no? Unos que dicen que están a favor porque realmente la canalización de esta ayuda no ha sido... tal vez para el objetivo que fue planteada, ¿no? Esto trabaja mucho también con lo que son planes de desarrollo gubernamentales. Ya, entonces, o también tomarlo desde el punto de vista comunidad andina, también como, no sé, una nueva propuesta, como decíamos, con lo que es de la parte andina, ¿no? Lo que es de principios andinos. Entonces, eso también no sé cómo tal vez abarcarlo, o solo es, bueno, revisión de literatura, ¿no? No sé, hay mucha información. Tú lo que tienes que ver ahí, poner como ejemplo en el tema de los resultados, ya, porque el resto era teoría, ¿no es cierto? Claro, En el tema de resultados, ponle como ejemplo cuáles fueron los programas de cooperación financiera en la comunidad andina de la nación. Que si dio resultado o no dio resultado, ya no es problema nuestro. Estos son los programas implementados y esos van a ser tus resultados, Maribel. Ya, ¿sí? por ejemplo, los programas implementados, por ejemplo, sería lo que es la comunicación o el proceso de integración sur-sur o sur-norte. Claro. Eso Sí. les podría enfocar en ese sentido. Sí, pero que sean evidentemente financieros porque tú estás hablando de tema exacto, financiero. Exacto, que haya financiamiento de por medio. Claro. Claro, porque claro, habla de lo que es la parte técnica y financiera, principalmente es el tipo de la cooperación que reciben los países beneficiados, se puede decir. Sí. Entonces, ya. Y denota de ahí que no solamente es proceso de inversiones, también son los préstamos a bajos intereses y todo eso, ¿vale? Préstamos de segundo piso. La Todo Corporación esto Andina de va Fomento. dentro de lo que es el tema, ¿sí? Ya, Inge. Y el método todavía no se puede definir, o solamente... No le pongas, la metodología hagámosle luego. Mira, Ya. es súper chévere que nosotros veamos cómo hicimos los resultados y después la metodología te sale facilita, ¿sí? Ya. No hay Ya, problema. perfecto. Ya, ¿Listo? muchas gracias. Muchas gracias. Ya, Maribel. Nos quedamos con María. María Teresa, buenas tardes. María Teresa, qué gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, mi tema en cambio se llama Inclusión Financiera del Crédito con Perspectiva de Género en el Ecuador 2020. En este caso, evidentemente yo tenía una intención en la que se pueda demostrar de que ciertas políticas públicas, no normas efectivamente, ciertas políticas no están dando los resultados para lograr una igualdad de género en cuanto a la colocación de los créditos. Obviamente, eso tengo entendido, de acuerdo, Andrea, que va a ser una investigación distinta. Pues para lo que es revisión de literatura, yo me enfoqué como objetivo general el revisar la importancia de los principios internacionales a nivel de organismos internacionales de derechos humanos. Justo lo que comentaba usted, que Naciones Unidas hoy no solamente es esa organización tal cual, sino que hay distintos segmentos, en algunos casos especializados a mujeres, en otros, en cambio, el tema netamente crediticio. Entonces, es precisamente analizar esos principios, analizar la norma nacional y, por supuesto, o sea, eso básicamente es en lo que yo me baso. No sé si es que... Ya. No sé si quieres ayudarle, Armando. ¿Alguna idea?
Sí, a ver, este era el tema de la inclusión financiera del crédito, ¿no? Sí, De doctor. género. A ver, inclusión Con financiera. perspectivas de crédito. A ver, yo no creo que deberíamos irnos por el lado de derechos humanos, porque es un derecho humano el crédito por género. De hecho, sí, hay mucha literatura que habla que el Ah, no, crédito claro, sí, debe sí, ser sí. un derecho. Ajá. Sí. Y el Pero no tema creo que justamente es, corresponda a los derechos humanos. No sé, que le pongan y que le aborden de pronto como derechos humanos, podría ser. Yo creería que deberíamos abordar en la introducción desde las teorías de la inclusión. No sé, Jorge, ujú, teorías de la inclusión, ¿no es cierto? Que creo que Sí. sí tenemos. ¿Sabes qué me atrevo a sugerirte, María Teresa? ujú. Que en la introducción abordes el género. Y género, claro. El Inclusión y género. género. O sea, no, no, Sí, de no hecho, en hables. la introducción, si me permiten, yo le anoté justamente en el Ajá, documento que me voy a apoyar en la teoría del género y en la teoría de la inclusión financiera, justamente porque chévere. hay, en este caso, Sí. el Banco Mundial ya ha hecho este tipo de estudio netamente y justo en eso también yo quería preguntarles, ustedes nos han dicho que debemos buscar teorías, pero yo he tenido mucho problema porque he visto que varios autores dan conceptualizaciones sobre una determinada, en este caso la inclusión financiera. Entonces me aboqué más bien por apoyarme en lo que es el Banco Mundial por ser un organismo internacional. Entonces, más que autores que aparecen, porque hay un montón de literatura de X persona, tanto aquí como a nivel internacional. Eso, pero yo le estoy justamente tomando en cuenta género e inclusión financiera. Sí. Ya. A ver, a mí se me olvida la rama de las ciencias que nos habla de la dirección taxonómica, ¿no? Taxonomía ¿no? ¿Sí? Pero Que es, ¿desde qué año? que es la división taxonómica de las especies, ¿sí? Y me fui mucho más atrás, María Teresa. Me fui mucho más atrás. ¿Sabes por qué te digo? ¿Sabes por qué te digo eso? Porque nosotros hablamos mucho de género, hablamos demasiado de género, pero nos olvidamos que desde la taxonomía Somos de la misma especie. somos de la misma especie, ¿sí? Y que el género es el género sapiens. Nos fuimos para atrás. Y que el otro lado del género es el género demens. Estamos entre sapiens y demens, ¿sí? Y ahí es lo que, o sea, oigan, algún rato me encantaría que escribamos algo al respecto, porque le estamos tergiversando tanto el concepto de género que pensamos que es masculino y femenino. Ese es el primer enfoque que deberíamos nosotros pensarlo muy bien. Entonces, si tú te vas y si tú inicias, María Teresa, con algún tipo de división en donde lleguemos a entender el por qué nos estamos nosotros diferenciando por género, sería espectacular. Es que sería espectacular que tú le veas así, ¿sí? Para que empecemos a quitar esos chauvinismos que nos hemos generado, porque estamos con un chauvinismo terrible. O sea, estamos así diciendo el hombre acá, la mujer acá y la mujer acá y el hombre acá. ¿Y por qué? Porque somos desiguales. Y empezamos con el tema de la desigualdad. Pero desigualdad significa diversidad. Y existe diversidad en todo, ¿no? Existe diversidad de especies, existe diversidad en edades, existe diversidad en todo. Y lo que sí hay que aceptar es que somos diversos. Eso es lo único que hay que hacer. Hay que aceptar la diversidad, ¿no es cierto? Entonces, mira, no sé qué opinas, Armando. Ingresar con un contexto muy taxonómico, y es más, está de mandarle algún tipo de referencia, ¿no El es cierto? paradigma perdido. Para que, puede ser, por ejemplo, que le lea el paradigma perdido, sería súper chévere, ¿no es cierto? Para que tú le veas cómo se va atando todo ese tema. Y algún rato tú coges y caes en género, ¿sí? Bajo las definiciones que nos están dando hoy por hoy los organismos internacionales, como tú nos dices. Entonces, un muy buen diálogo de lo que significa el género sería una introducción espectacular para ti, María Teresa, ¿sí? Perdón un ratito, Jorge, quisiera ahí aportar un poquito porque realmente es interesante lo que acaba de proponer Jorge, que en la última reunión de la semana, digamos que en la reunión de la semana anterior también manifesté cuando hablábamos de los murales, ¿no? Con el debido respeto, por favor, ¿no? Con el debido respeto, sobre todo,
todas son mujeres, pues, ¿no? No queremos caer, no se vaya a malinterpretar, pero a veces creemos que le estamos convirtiendo más bien al género, le estamos convirtiendo en una catapulta para separar la especie humana. Los acontecimientos que sucedieron por el movimiento feminista mexicano, inglés y todo lo demás de este año, son para analizarlos profundamente, ¿no? O sea, no podemos aceptar de que a pretexto de que estamos festejando el Día Internacional de la Mujer, dice Día Internacional de la Mujer, no de género. Hay hombres que se creen mujeres y tienen como tal explícito en su cédula o en su pasaporte género femenino. Pues aquí en nuestro país está aceptado eso. Yo como hombre, si quiero irme al registro civil, digo, vengo a cambiar mi género. ¿Y qué quiere que le pongan? Déjenme en Armando Quintana, pero género femenino. Y no pueden decirme que no. Entonces, por eso yo decía, es interesante hacer ese análisis de la parte de género. No me acuerdo el autor, mi estimada María Teresa, pero sería importante que usted busque, creo que se llama El Manual del Movimiento Feminista. Qué interesante fuera que leyéramos, si me equivoco en el título, pero algo del movimiento feminista. Porque lo que Jorge abordaba es muy interesante. Pues. Dice, por ejemplo, Edgar Morán, ¿no es cierto? Abro comillas, sabemos muy bien que somos animales de la clase de los mamíferos, del orden de los primates, de la familia de los homínidos, del género Homo. Ojo, aquí no estamos hablando del género Homo, de la especie Sapiens. ¿Y dónde está la diferencia de género? Entonces, es el hombre que biológicamente, el hombre, hablo en términos generales, es el hombre que biológicamente separa hombre y mujer. ¿Sí? Adán y Eva. Jesús y María. ¿Ah? Entonces, yo insisto, no se ha reivindicado. A mí el tema me parece espectacular, María Teresa, pero si le abordamos al género desde una óptica de comprensión, no de incomprensión, desde una óptica distinta, desde un paradigma de reivindicación de lo que realmente es el género. Porque yo le acabo de leer lo que textualmente dice, sabemos muy bien que somos animales mamíferos, primates, homínidos del género Homo. No sé dónde parte, como dice Jorge, género masculino y femenino. ¿Eh? No sé dónde parte el género masculino y femenino. Y yo insisto, con el debido respeto, vuelvo a repetir, se está convirtiendo en una bandera que en vez de equidades o de salvar brechas, se está convirtiendo más bien en una bandera de separación, pues. Hoy son más radicales los movimientos feministas, son mucho más radicales que hace 30, 40 años. ¿No es cierto? Y resulta que el movimiento masculino no existe. Nos hemos quedado en una indefensión, diría yo, ¿no? Nos hemos quedado en una indefensión increíble. Entonces, que se aborde teóricamente desde ahí, que haya una persona que se atreva a decir, es que el problema no es géneros. ¿Dónde está realmente el problema? En este caso, por ejemplo, del abordaje de los microcréditos o de las finanzas y esas cosas. El paradigma perdido se llama ese libro, sí. María Teresa. El problema es la diversidad, simplemente. O sea, no es tanto el género. Yo no sé si es el género. Ajá, es diversidad y comprensión de la diversidad. Sí, doctores, yo quería comentarles de que antes de, ¿cómo se llama? Tenía precisamente esa duda porque también hay la teoría feminista, que de hecho es precisamente lo que comentaba el doctor Armando, y otra muy distinta es la teoría del género, en donde en el género quitamos totalmente el tema sexual y darle una carga más bien genética, pero claro, en definitiva, el género también ha hecho distintas... ha observado diferentes concepciones, una de esas del derecho, y ha observado que de alguna manera en base a esta desigualdad del derecho se ha vuelto un instrumento para generar desigualdades cuando obviamente eso no es lo querido. Entonces no sé si la idea sería también abordar, o mejor dicho, tener en cuenta que la perspectiva de género va a ser desplazando la parte feminista, porque esa en definitiva se ha generado todo lo que usted mencionó. A mí me encanta lo que acaba de decir María Teresa, sinceramente. Sí, me parece súper chévere que le abordemos así al
al tema en la parte de la introducción, ¿ya? Porque por último, después ya vemos en los resultados la parte de las inclusiones y no pasa nada. En los Exactamente, ahí sí ya vemos, no. claro, lo que se ha hecho a nivel de país y ahí sí ya pues en los resultados se despapallará María Teresa al decir es que ha habido así, asado, cocinado, no tenemos acceso a esto, a esto otro, la brecha es más grande en este punto y todo lo demás. Sí, chévere, chévere. Sí, y ahí también yo tenía una inquietud que hacerles yo en relación a eso, precisamente sobre los resultados en base a las desigualdades. Yo lo que he tenido acceso es justamente a estudios elaborados por organismos de control y por supuesto nacionales e internacionales. Solamente a eso me basaría, ¿verdad? No tendría que hacer de pronto aquí ningún tipo de encuesta ni nada de eso, ¿no es Nada cierto? que ver, nada que ver. Solamente es bibliográfico nomás, María Teresa, ¿ya? Perfecto. Sí. Después ya veremos Gracias. qué más hacemos, pero yo creo que por ahí estamos bien, María Teresa, ¿sí? Ahora, nosotros habíamos pensado de que podríamos ir generando avances durante los fines de semana, me decía a mí Andrea, ¿sí? Entonces yo no sé si coordinamos así los avances entre introducción y resultados, ¿no es cierto? Para ver si, por ejemplo, hasta el domingo ustedes nos envían un pequeño avance, lo hacemos el lunes para revisarlo y para dar sugerencias y tener esos conversatorios los días martes, ¿les parece? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, chévere. Pero, No, ustedes, en este caso, hasta este domingo, doctor, ¿qué es lo que le tendríamos que enviar? Sí, en tu caso sería la introducción, María Teresa, ¿ya? ¿Sí? Esto que hablamos de género y eso, o sea, la introducción debería ser en tu caso. En el caso de Maribel, Katy y Ángeles, podrían ir dialogando entre introducción y resultados, ¿sí? Ya vamos viendo cómo nos sale, porque tenemos ese primer avance y nosotros de ahí podríamos ir metiendo un poquito de mano, de pronto en ordenar algo, en dar algún conector y esas cosas, que sería súper importante, ¿no es cierto? Entonces, si nos envían ustedes hasta el domingo, nosotros tendríamos entre lunes y martes de mañana para pegar una chequeadita y poder conversar los días martes, ¿les parece? El domingo y lunes para conversar ya el día martes. Sí. Hecho. Entonces, eso sería. No está por demás, mi estimado George, que consideremos las famosas normas de redacción, ¿no? Revisión de estilos, hilos conductores, se me va como esta palabrita que unen los párrafos. Los conectores. Conectores. Claro. Conectores. Hilo conductor. No, el conector. El hilo conductor, pero con el conector, ¿no? Entonces, a pesar de que eso yo creo que han recibido ahí en el instituto mismo, pero no está por demás recordar para ir aprovechando el tiempo y todo lo demás, ¿no? Y que también que vayan revisando su redacción en cuanto al contenido. Sí teníamos subido en el curso las políticas de revisión editoriales. las políticas de revisión de los artículos, ¿no? Sí creo que les dimos en el curso. Así, pero me parece que todavía no reciben esa parte del curso. Recién están en protocolo, ñaño. Sí. Pero luego van a ir viendo. Mano, sería bueno eso, ñaño. Sí, pero bueno, sí, eso ya lo hacemos conforme avancemos en lo que nos envían, entonces ahí podríamos irle relacionando. Ok. Sí, sin problema. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Qué chévere poder conversar con ustedes. ¿Sí? Doctores, disculpen, ¿a dónde les enviamos el archivo? ¿Por qué vía? ¿Hay algún correo o de pronto es a la página? Sí, podemos recibir en correos. Sí. A ver, el info@yura.website, ¿ya? Para tener todos el mismo correo, ¿ya? info@yura.website. Inge, ¿y el video lo vamos a compartir a sus correos personales? No, el video de ahora le vamos a ver, no sé pero si ustedes nos autorizan para subir en la página. Es que no, pues debería estar en la página, ñaño. Debería estar en la página porque es un demostrable del curso. Sí, y no, pues y nos sirve para que las otras personas también lo vean y todo, claro, ¿no? O sea, claro, sí nos sirve eso. Claro. Sí, entonces, sí, vamos a ir subiendo todos los videos, entonces, para que
podamos acordarnos de algún detalle y eso, ¿no es cierto? Sí, entonces, vamos a ver si hacemos de eso, ¿sí? Chévere, entonces hasta aquí quedaríamos de aquí.